Quisiera invitarles a sus Biblias, Santiago, donde leíamos, y vamos a tomar en tres partes esta porción de la Escritura. Del capítulo 1, del verso 1 al 18, vamos a mirar esta primera parte del verso 1 al verso 4, y he puesto un título, Gozo en la prueba. Dice el versículo 1 al versículo 4, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pues, mis hermanos, nosotros podemos ver en nuestros días personas que constantemente están en esa búsqueda de felicidad, de dicha, de gozo, de por lo menos tener una estabilidad, llámese estabilidad emocional, sentimental, económica, sea cualquiera de estas, en la cual nosotros y muchas de las personas encuentran o buscan y por las cuales luchan cada día para tener esa felicidad tan anhelada. Lamentablemente, muchos de ellos, al intentar buscar esa felicidad o esa estabilidad, sacrifican ciertas cosas en su vida. Ciertas áreas de su vida se ven sacrificadas simplemente por alcanzar esta felicidad o el concepto que el mundo tiene de felicidad. Bueno, sin entender que de una manera o de otra, una de nuestras acciones, cualquiera de las acciones o el camino que tomemos en dirección de la búsqueda de esa felicidad, siempre encontraremos en ese camino un grado de sufrimiento. Sea cual sea el camino que tomemos, la vida pondrá delante de nosotros adversidades, sufrimientos, angustias y aún muchos temores que como seres humanos tenemos. Muchos llegan a sacrificar su propia familia en búsqueda de dinero. Otros sacrifican su salud por buscar una imagen física. Sacrifican mucho su matrimonio por satisfacer sus deseos pasionales o emocionales. Muchas otras cosas tratando de evitar cualquier clase de dolor, de sufrimiento, de angustia. La carta de Santiago es una, diría yo, de mis cartas preferidas. Nos enseña mucho de lo que es ser cristiano en la vida práctica. ¿Qué es esa vida de cristiano ya en el ambiente, en el contorno en el cual nosotros nos movemos? Esta clase de cristianismo que muchas personas hoy no quieren vivir. Un cristianismo que no es solamente de templo, un cristianismo que se vive más allá de las puertas de la capilla en la cual nosotros nos reunimos. Un cristianismo que nosotros debemos evaluar y meditar constantemente en nuestras vidas. Un cristianismo sin ninguna clase de disimulo. Pero antes de continuar con lo que Santiago nos dice, quisiera hablar un poco de Santiago. ¿Quién es este Santiago que escribe esta carta? Bueno, el autor se presenta en el versículo 1 como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. El problema que encontramos entonces aquí es que en el Nuevo Testamento aparecen varios hombres con el nombre Santiago. Y debemos pensar en esto para que podamos entender, porque no cualquier escrito podía estar en el canon de las Escrituras. Tenía que haber o habían unas reglas por las cuales este escrito podía estar en el canon de las Escrituras. Una de esas reglas es que el escritor tenía que estar en el círculo de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Habían dos discípulos de Jesús que fueron después sus apóstoles, que se llamaban Santiago. Uno era el hermano de Juan y el otro el hijo de Alfeo. Mateo capítulo 10, verso 2 al 4 nos dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás,
Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí tenemos entonces dos de estos Santiagos. Del último no sabemos más, simplemente se menciona aquí. Pero el primero se menciona muchas veces junto con Pedro y Juan como testigo principal de muchos acontecimientos que ocurrieron en la iglesia. Este llega a ser una persona destacada en la iglesia de Pentecostés, pero muy pronto, en el año 43 después de Cristo, es decapitado por órdenes de Herodes. Hechos capítulo 12, verso 1 y 2. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Por esta razón es que difícilmente el apóstol pudo haber escrito la carta de Santiago, porque esta no va dirigida a creyentes nuevos en la fe, sino a creyentes que ya llevan cierto recorrido en su caminar cristiano. Por lo tanto, este Santiago o Jacobo no puede ser el escritor de esta carta. Y si el escritor de esta carta no fue un apóstol, la persona que escribió esta carta debía ser suficientemente conocido para que se presentara con profundidad en el primer versículo de la carta. Así que nos queda solamente un Santiago, que no es ninguno de los dos apóstoles, es el Santiago, hermano de Jesús. Marcos capítulo 6, verso 3 dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Así que este Jacobo, este Santiago, hermano de Jesús, es probablemente el escritor de esta carta. Este hombre fue durante años un hombre con mucha autoridad en la iglesia en Jerusalén. Hechos capítulo 12, verso 17 dice: pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo en el versículo 19 dice: pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Según Pablo, y hay muchos más versículos que nos hablan de esto, simplemente quiero mencionar estos. Jacobo era una de las columnas de esta congregación en Jerusalén. En el capítulo 2 también de Gálatas, el verso 9, dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. También durante la asamblea descrita en el capítulo 15 del libro de los Hechos, su palabra es de gran peso y decisiva en las cuestiones de las antiguas instituciones judías, como la circuncisión en cuanto a los gentiles. Así que nosotros, al ver la labor en estos asuntos tan poderosos, podemos ver a Santiago involucrado en cada uno de ellos, y podemos decir entonces que pudo ser el autor de esta carta, un hombre ligado a las costumbres judías, pero que ha llegado a creer en Jesucristo y a confesarle como su Mesías, como el Mesías de Israel, como el Salvador de Israel, y que ha venido a cumplir esa ley. También, como última medida en cuanto a Santiago, vemos en Judas, la carta de Judas. En el versículo 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Podemos entonces ver que Juan, en razón de esa incredulidad de los hermanos también en cuanto a Cristo, en el capítulo 7 de su evangelio, el verso 5, dice: porque ni aun sus hermanos creían en él, hablando de, obviamente, Judas y Santiago. Hermanos, qué pena si voy muy rápido, pero es que, ¿sí? ¿Voy bien? El Evangelio de Marcos nos relata cómo su madre y sus hermanos quieren llevar a Jesús de vuelta a casa porque piensan que está fuera de sí.
Marcos capítulo 3, verso 21 y el verso 31 dicen: cuando le oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí, hablando de Cristo. El verso 31 dice: viene después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Así que debemos entender en este contexto, hablando de Santiago, hermano de Jesús, que no fue fácil, no sería fácil que Santiago creyera en Cristo, quien había crecido con él, quien lo había visto crecer. No era fácil para Santiago creer. Y por eso cuando veían a Jesús hablando, predicando, enseñando, les costaba mucho aceptar que Cristo, su hermano, era el Salvador del mundo. Pero hubo un cambio decisivo en la vida de Santiago, y es cuando el Señor Jesucristo resucita, cuando muere y resucita. Ahora, de otro modo en la cruz, si nosotros pensamos en esto, si miramos a Cristo en la cruz, colocando a Juan, el discípulo amado, como el hijo que iba a estar a cargo de María, tendríamos que pensar por qué no estaban los otros hermanos de Jesús para estar a cargo de María. Bien, en razón de esto, al parecer, sus hermanos todavía no creían en ese instante. Santiago aún no creía en el Señor. Pero Santiago tampoco habría sido un incrédulo total. Pues el Señor se le aparece a él después de su resurrección. En 1 Corintios 15:7 dice: después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Hay una posibilidad entonces de que él en alguna medida ya creía en el Señor. El historiador judío Josefo nos cuenta que Santiago fue apedreado por orden del sumo sacerdote Anás en el año 62 después de Cristo. También Eusebio nos ha transmitido un mensaje acerca del segundo siglo, donde según Santiago, justo antes de estallar la guerra entre los judíos y los romanos en el año 66, fue arrojado desde el techo del templo y luego apedreado hasta morir por la muchedumbre. Agitaba por los fariseos y por los escribas. Según este mismo relato, Santiago vivía como un nazareo. No tomaba vino ni tomaba otras bebidas alcohólicas y no pasó navaja por su cabeza. Y llevaba como sobrenombre el justo, porque guardaba rigurosamente la ley. Era conducido como alguien que oraba con fervor. Se conocía como alguien que constantemente se arrodillaba a orar, y en sus rodillas, dice la historia o la tradición, le salieron callos en sus rodillas de tanto orar. Es la tradición lo que cuenta, y puede que sea así. Seguro estaba rogando por su nación, por el pueblo de Israel, por los judíos, para que creyeran. Así que había una razón bastante fuerte para que este hombre orara. Ya hablamos entonces de Santiago rápidamente. Vamos al segundo punto, y es hablar un poco de los destinatarios. Aunque se nos da una pequeña frase acerca de ellos, dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. De esto no voy a hablar mucho. Creo que es bastante claro que los lectores de esta carta se conocen o se nombran como las 12 tribus. Es claro entonces que Santiago se preocupaba por los judíos que se habían convertido al cristianismo y que ahora están dispersos por todo el mundo. Esta dispersión se incrementaría gradualmente, como se nos muestra en el libro de los Hechos, con la muerte de Esteban en el capítulo 7 y capítulo 8, y también durante la persecución de Herodes Agripa en el capítulo 12. Nuevamente Josefo describe esto de esta manera: ahora estos judíos han emigrado a todas las ciudades, y es difícil encontrar un lugar en el mundo habitado que no haya admitido a este grupo de hombres y que no sea posesión de ellos. Es decir, que la persecución, aquellos hombres que ya comenzaron a creer en Cristo, ahora están siendo dispersados por la persecución que ya venía. En relación entonces a estos destinatarios, es importante resaltar el estado en el cual ellos se encuentran. Recordemos que la carta fue escrita en un momento de prueba. Para Santiago fue importante que ellos supieran
que todo lo que les iba a decir durante el transcurso de esta carta, en el recorrido que ellos iban a emprender en esta carta, todo estaba condicionado. Todo estaba entendido. Santiago conocía la situación que ellos estaban viviendo. Santiago entendía las circunstancias que estaban atravesando. Ellos estaban atravesando por pruebas. Pero todo lo que Santiago está diciendo está supeditado a eso. Él sabe exactamente qué es lo que ellos están pasando. Y no hay excusa para decir, en este caso, lo que pudiéramos muchas veces argumentar nosotros es que usted no conoce mi situación y por eso usted me dice esto, me dice aquello. Usted me dice que me comporte de esta manera, que viva como cristiano así, pero usted no conoce mis pruebas. Bueno, Santiago sí conocía las pruebas de estos cristianos que estaban saliendo en este exilio. Así que por eso él comienza hablando acerca de estas cosas y el versículo 2 impacta de manera bastante fuerte para ellos. Santiago tenía total conocimiento, sabía que habían pobres, sabía que habían ricos, sabía que estaban dispersados, sabía que estaban sufriendo, que tenían angustia, que tenían temores, que estaban viviendo un momento bastante crucial y él lo menciona constantemente en su carta. Pero esta situación no podía ser excusa para vivir un cristianismo verdadero. Y esto me lleva a mi tercer punto, que es ya del versículo 2 al versículo 4, donde se nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Lo primero que vemos aquí es ese gozo en medio de la prueba. Si lo miramos rápidamente, este pasaje puede dejarnos la impresión de que este gozo no es muy común para nosotros. Podemos decirlo, podemos confesarlo, podemos hablarlo, hay que estar gozosos, hermanos. Pero en realidad, ese gozo en nuestro corazón muchas veces se apaga cuando viene la prueba. Y podemos hablar de ello, como ya lo mencioné, pero es otra cosa vivir con ese gozo en medio de estas pruebas. Así que este gozo, que verdaderamente no se fundamenta en el gozo frecuente que escuchamos o la felicidad que nosotros escuchamos constantemente. La palabra que se usa aquí es peirasmos. Esta puede significar tanto prueba como tentación. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas o tentaciones. Si lo pensamos mejor, podremos llegar a notar que la prueba puede ser una tentación o la tentación puede ser parte de una prueba. Cualquiera de estas dos se puede intercambiar y mirarlo en la manera en que como cristianos debemos mirarlo. Así como tanto Dios como Satanás pueden ocuparse de nosotros. Dios para probarnos y Satanás para tentarnos. Dios quiere que seamos fuertes y resistamos esa prueba. ¿Recuerdan a Job? ¿Sí lo recuerdan? Bien. Si lo recuerdan, usted se dará cuenta que Dios tenía el conocimiento y Dios permite a Satanás entrar en la vida de Job, cambiar el curso de la vida de Job, pero Dios está en el control de eso. ¿Sí? Esto es lo que nosotros debemos entender en medio de las pruebas que vivimos. Aunque sea por donde sea que venga la prueba, Dios está por encima de todas las cosas. Él mira desde arriba, cuida de nosotros y esto que estamos atravesando, no sé qué sea, siempre será para nuestro bien. O por lo menos eso dice la Escritura. Satanás tiene como objetivo hacernos caer, hacernos apartar de la comunión de Dios, hacernos alejar de Dios. Pero Dios tiene un propósito mayor. Cuando nosotros nos encontramos en pruebas y tentaciones en nuestro camino hacia el Señor, debemos entender que solo en su poder seremos vencedores. Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Santiago entonces nos habla no de una prueba, no solamente de una clase de prueba, es diversas pruebas. Así que son pruebas de todas las clases, de todos los tamaños, en todos los sentidos. Diversas clases de pruebas y tentaciones.
Estas clases de pruebas van a venir de todos los lugares. Y aún de los lugares que menos pensamos que van a venir. Van a venir estas pruebas. ¿En la pobreza? Sí, obvio que en la pobreza hay pruebas. ¿En la riqueza? Claro que sí, también hay pruebas. ¿En la salud hay prueba? Sí. ¿En la enfermedad hay prueba? Claro que sí. En cualquier aspecto de nuestras vidas habrá alguna clase de prueba. Y eso es lo que nosotros debemos aprender en cuanto al gozo que debemos tener en medio de todas estas pruebas. Sea que estemos bien, ¿sí? O sea que no estemos tan bien. Siempre, cada situación, cada circunstancia en nuestras vidas siempre se relaciona con un propósito que viene de parte de Dios para formar en nosotros el carácter de Cristo. Para formar en nuestras vidas algo que, como decía el hermano, es la imagen de Cristo en nosotros. ¿Nos gusta? Algunas veces no tanto. Algunas veces no nos gusta mucho cuando entramos en esta clase de situaciones. Diría yo que nunca nos gusta. Pero tenemos que aprender a que esta clase de pruebas tenemos que recibirlas con gozo, entendiendo el principio que es Dios obrando para nuestro bien. Debemos pensar como los judíos cristianos que en este tiempo les tocó bastante difícil seguir a Cristo. Hoy día seguir a Cristo no es tan complicado. De hecho, está de moda. Hay una moda muy especial y más por el fútbol, de que todos son cristianos y dedican el gol al Señor. Y se volvió una moda ser cristiano. Pero ser verdadero cristiano es 3 puntos aparte. Porque ser cristiano, cuando todas las cosas van bien, es bastante sencillo. Pero ser cristiano y permanecer creyendo, cuando las cosas no pintan tan bien, ahí es donde se demuestra quién es un verdadero cristiano. Primero los Corintios, capítulo 1, verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Este es el evangelio que se predica, este es el cristianismo que debemos vivir. No es un cristianismo fácil, no es un evangelio sencillo, no es el reunirnos en la iglesia 8 a 10 de la mañana y salir y tener todo el día domingo para disfrutar, para pasar en familia. No, ese no es un cristianismo que la Biblia nos muestre. El cristianismo práctico, el cristianismo que la Biblia establece, es un cristianismo donde nosotros nos dedicamos a conocer a Dios. Estas situaciones, las pruebas, las tentaciones, producen distanciamiento. Nos alejaban constantemente de la sociedad. Y a estos cristianos, judíos cristianos que estaban en exilio, a ellos mucho más. A ellos les tocaba alejarse de la sociedad. Eran incomprendidos. Tenían que recibir la burla de muchos, la crítica, el señalamiento. Pero aún así, Santiago les dice, gócense. Gócense por eso. Llama la atención aquí cómo Santiago llama a sus lectores. Les dice, hermanos míos. Esto nos muestra cierta cercanía. Esta palabra se reitera con mucha regularidad en esta carta. Al parecer, es una manera que Santiago utiliza para animarles espiritualmente. Ahora la pregunta es, ¿por qué ese gozo? ¿Por qué este gozo tiene que estar presente no a pesar de las pruebas, sino incluso gracias a diversas pruebas? Bueno, esto nos lleva al verso 3, que es la consecuencia de la prueba. Sabiendo, dice Santiago, que la prueba de vuestra fe produce. ¿Qué produce? Paciencia. Así que cada vez que usted levanta las manos a Dios y le dice, Señor, dame paciencia, ¿qué pasa? El Señor te envía el medio por el cual te da la paciencia, y es prueba. Esa clase de
sufrimiento que está formando a Cristo. Santiago dice sabiendo. Esta palabra sabiendo es importante aquí porque está apuntando al saber por propia experiencia. Sabiendo, es decir, yo, Santiago, sé en mí mismo lo que yo he vivido, lo que yo he atravesado, me ha llevado a mí a obtener como resultado paciencia. Así que yo sé, y también sé que muchos de ustedes, y también sé que durante toda la historia de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios, aquellas personas que han soportado la prueba, han recibido paciencia. ¿Recuerdan a Abraham? Claro que sí recordamos a Abraham. ¿Cuál era la prueba de Abraham? Nada, algo muy sencillo. Mata a tu hijo. Una prueba igualita a la de nosotros. Mata a tu hijo. Y Abraham tuvo que caminar un largo trayecto meditando en eso, planeando cómo lo iba a hacer. Yo miro a mi hija y diría, soy incapaz de hacer cualquier mal contra una criatura como esta. Hoy vemos ese maltrato tan impresionante de los padres hacia los hijos. Desbordado. Personas que tienen la capacidad de tener un hijo y botarlo a la basura. ¿Eso qué es? Esa clase de maldad es la que vemos hoy día. Pero aquí Abraham, su hijo, el hijo de la promesa, el hijo a quien amaba, él tenía que asesinarlo, sacrificarlo a Dios. Y él soportó. Y Dios lo libró de esa prueba. Y como resultado, obviamente, él recibió paciencia. Soportar con fe produjo en su vida paciencia. Y nosotros, como dice Santiago, debemos soportar la prueba con fe. Y esto producirá en nosotros paciencia. Una alegría semejante debe experimentar el creyente cuando su fe soporta, aguanta la presión de la prueba. Sin olvidar que esa fe es obra de Dios, es un regalo de Dios, algo que hemos recibido de Él y por ella misma nosotros permanecemos firmes. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora de esta manera salimos de la lucha con una fe más llena de confianza, la experiencia, el valor, así como Jacob sale de su lucha con Dios, de su prueba. Génesis 32, 28 al 31, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me llamas? ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. No podemos ceder en tiempos de pruebas. Hermanos, ningún hombre o mujer que ha atravesado una prueba sale de ella igual. Nadie, algo en su vida tiene que haber cambiado. Algo en su vida tiene, así como cambió la vida de Jacob físicamente, así cambió o debe cambiar nuestras vidas. Nosotros debemos entender que en medio de estas pruebas debemos mantenernos firmes y seguir siendo lo que somos. Somos hijos de Dios y seguiremos siendo hijos de Dios. Llegue el mundo, llegue la maldad donde llegue. Y rogamos al Señor que nos guarde en medio de toda esta cantidad de cosas que están surgiendo hoy día. Y que podamos perseverar y que podamos levantar a nuestros hijos creyendo, mostrándoles el Evangelio, mostrándoles la vida cristiana. Porque esta es una urgencia en la cual nosotros vivimos. Esta es la paciencia a la que Santiago se refiere. Los que se entrenan y se ejercitan van a perseverar y a llegar a sentir en sus vidas un gozo indescriptible. Esto me lleva al versículo 4.
que es la perseverancia en la prueba. Santiago dice, mas tenga la paciencia su obra completa, ¿para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esto nos deja muy claro entonces el deber de seguir perseverando, porque el diablo no acepta perder. Él no acepta que nosotros ganemos. Él volverá una y otra vez, constantemente, de una o de otra manera. Siempre volverá, así como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas capítulo 4, verso 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. Nosotros debemos entender de que cuando pasamos una prueba, no podemos relajarnos y decir, descansemos. No, estamos en medio de un conflicto, estamos en medio de una batalla, y el que se duerma en esta batalla va a llevarla de perder. A través de toda prueba nuestra fe crece hacia la perfección. Las pruebas contribuyen a que nuestra fe vaya madurando y dirigiéndose hacia una madurez completa. Estas palabras de Santiago nos dan la imagen de un cristiano que no fracasa o que se quedan a la mitad del camino. Él nos habla de creyentes que llegan a la meta no arrastrándose, sino como vencedores. Aquí la palabra completa en griego es teleia, que viene de la palabra griega telos, que significa la meta final. Lo que Santiago tiene en mente es lo que ya ha dicho nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es hasta el fin, hermanos, no son 5, 10, 20 o 30 años. Mi vida cristiana, yo llevo 18 años de conocer al Señor, así todo como me ve de joven. 18 años de conocer al Señor. Pero yo sé que estos 18 años de aquí para atrás me ayudaron para crecer. Pero todavía falta mucho camino y no puedo descuidarme. Tengo que seguir hasta el fin, hasta la meta final. Cuando yo vea esa cinta y la cruce, así como corre el atleta, que no deja de correr hasta que cruza la meta. Al mirar la Escritura vemos un contraste, pero este no es más que un dilema equivocado. ¿A qué somos llamados? ¿A estar activos o a estar pasivos? Una fe viva nunca puede ser una fe pasiva. Santiago nos muestra el camino de una fe que obra, y así encontramos también gozo en esta fe. Y es tan maravilloso cuando puedes atravesar las pruebas con la ayuda del Señor y en pos del autor y consumador de la fe, y puedes llegar a la meta. Hebreos capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puedes ver entonces, mis hermanos, pueden ver cada uno de ustedes, concluyendo ya, que por medio de la prueba tu fe es fortalecida y descubres lo mucho que vale Dios y lo mucho que debemos aprender a amar su palabra y lo que en realidad vale nuestra fe. Cuanto más dura y cuanto más difícil sea la prueba, el gozo va a ser más profundo. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Amado Padre, a ti damos en esta mañana toda gloria, porque tú, Señor, nos enseñas de maneras tan diversas, Señor, que aún las pruebas que a nuestros ojos parecen difíciles de soportar, muchas veces sentimos rendirnos frente a ellas. Pero tu palabra, Señor, nos consuela cuando nos dice que cada una de estas pruebas tienen propósitos. Señor, que antes de mirar la prueba podamos tener nuestros ojos puestos en ti. Antes de distraernos con lo que este mundo está ofreciendo, con sus tentaciones, que nuestros ojos estén dirigidos a ti. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no entendemos
que estas pruebas y tentaciones son parte del propósito tuyo para que Cristo sea formado en nosotros. Ayúdanos a que en medio de las pruebas podamos recordar estas palabras y seamos alentados, seamos animados, consolados de que tú, Señor, estás mirando desde lo alto, de que tú, Señor, cuidas de tus hijos, de que tú, Señor, eres quien nos lleva hacia esa gloria eterna. A ti, Señor, por siempre y para siempre la gloria. En Jesucristo nuestro Señor. Amén.